Muy bien, vamos a continuar con bioquímica. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de proteínas, nuestra siguiente biomolécula. Anteriormente ya habíamos visto lo que es el tema de carbohidratos, lípidos, reacciones y también pues ejercicios relacionados a dichas biomoléculas. Hoy le toca a las proteínas, biomoléculas muy importantes para la estructura y función de los seres vivos. Tienen una gran diversidad de la naturaleza y también van a presentar múltiples funciones indispensables. Las proteínas son básicamente biopolímeros que tienen elevado peso molecular. Van a estar formadas por la unión de diferentes aminoácidos, ¿sí? Eso quiere decir que la unidad fundamental de las proteínas se llaman aminoácidos. Así como en ácidos nucleicos hay nucleótidos, en carbohidratos hay unidades de azúcar, en lípidos saponificables tenemos los ácidos grasos. Las proteínas se representan por los aminoácidos. A partir de ahora, de hecho, podemos utilizar la abreviatura de aminoácidos como doble A minúscula, ¿sí? Para que puedan escribir más rápido en los ejercicios. Cada aminoácido tiene una característica particular que iremos viendo. Son biomoléculas que van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Elementos indispensables para la vida, como hemos visto anteriormente. E incluso, en pequeñas cantidades, podemos encontrar fósforo y azufre, también dependiendo del tipo de proteína. Son específicas para cada especie, hay una gran distribución en la naturaleza, y también forman parte de la estructura de la membrana celular. Recuerden que de acuerdo al modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson, pues la membrana es una bicapa fosfolipídica, ya lo habíamos comentado antes. Principalmente hay fosfolípidos, pero también podemos encontrar proteínas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, proteínas integrales, proteínas periféricas, o incluso cuando se unen azúcares, forman las llamadas glicoproteínas. Ok. ¿Cómo es un aminoácido? Los aminoácidos están formados por la siguiente estructura química, presten mucha atención. Tenemos un carbono central, y ese carbono central va a estar unido a lo siguiente. Va a estar unido a un grupo carboxilo, recordemos grupos funcionales, grupo carboxilo COOH. Va a estar unido a un grupo amino, NH2. De hecho, de aquí toma el nombre aminoácido, por el grupo amino. A un átomo de hidrógeno. Y también vamos a tener una cadena lateral. Esta cadena lateral R es la parte variable de un aminoácido. Pero gracias a esta cadena lateral, nosotros podemos distinguir químicamente qué tipo de aminoácido se trata. Existen aminoácidos libres en la naturaleza y también existen aminoácidos que en sí forman a las proteínas, que se llaman proteinogénicos. Estos aminoácidos están dados por el código genético. Y en el caso de nosotros, pues vamos a estudiar 20 aminoácidos, que son los aminoácidos principales, proteinogénicos, que encontramos en nuestro organismo. Estos aminoácidos proteinogénicos, como les dije, están codificados por nuestro genoma. Recuerden que hay un proceso de replicación, transcripción y traducción, donde se sintetizan las proteínas. Esa síntesis de proteínas pues se lleva a cabo gracias a la decodificación de nuestro código. Y esa decodificación va a ir formando diferentes aminoácidos que se van a ir uniendo para formar a las proteínas. Este tipo de aminoácidos se conocen como alfa-aminoácidos. Podemos ver en la imagen superior izquierda, ¿sí? Esos 20 aminoácidos que nosotros tenemos son los alfa-aminoácidos. Y eso hace referencia a que el grupo amino está unido a un carbono que está adyacente al carboxilo. ¿Sí? Tenemos el carbono, grupo amino, y el carbono inmediatamente también está unido a un grupo carboxilo. ¿De acuerdo? En la naturaleza podríamos encontrar otras variantes, ¿no? Como beta, gamma, delta. Aunque como podemos ver, conforme pues se va avanzando en el abecedario griego, se va alejando el carbono del grupo carboxilo. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos alfa aminoácidos. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la clasificación de los aminoácidos, de los 20 aminoácidos. Los podemos clasificar químicamente de acuerdo a la composición de la cadena lateral. En esta clasificación vamos a hacer mucho hincapié porque es la base para entender las otras clasificaciones. De acuerdo a su polaridad, es decir, si se comportan como moléculas
polares o hidrofílicas, afines al agua, o como moléculas apolares o hidrofóbicas, que repelen el agua. De acuerdo a su carácter iónico, si son ácidos, si son básicos o son neutros, o de acuerdo a la función nutricional, si se consideran esenciales o no esenciales. Vamos a ir hablando de este tipo de clasificaciones. Comenzamos con la clasificación química. Así como les dije en ácidos grasos. Aquí dos cosas. Muy importante, memoria, no hay de otra. Si son personas sobre todo que la memoria les ayuda bastante. O aprender muy bien la estructura química para poder identificarla y recordar qué aminoácido se trata. ¿De acuerdo? La clasificación química pues se va a basar en la cadena lateral. La cadena R. ¿De acuerdo? Esa variación en R es lo que le va a dar su especificidad al aminoácido. ¿De acuerdo? Conforme les voy mostrando lo que es la clasificación química, abajo tienen una leyenda que habla sobre el carácter iónico, es decir, si son neutros, ácidos o bases. Vamos a ver que la mayoría son neutros, ¿de acuerdo? Ok, alifáticos. Los que son alifáticos, en la cadena lateral, R, esta va a estar sustituida por un hidrocarburo. Los alifáticos son 5, hay que aprenderlo muy bien. La glicina, alanina, valina, leucina y su isómero la isoleucina. Glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. La estructura básica la pueden ver como de color morado y la sustitución de la cadena lateral aquí lo ven de color amarillo. ¿Sí? Podemos ver esas diferencias. A destacar que la glicina es el aminoácido más sencillo, podemos ver que R solo está sustituido por un átomo de hidrógeno. Y a destacar que la isoleucina es básicamente un isómero de la leucina. ¿Sí? Cambia la disposición de los átomos, como pueden observar. Estos 5 alifáticos, todos son neutros en su carácter iónico. Luego tenemos los aromáticos. Los aromáticos se distinguen porque en la cadena lateral vamos a encontrar un anillo o una estructura cíclica, más bien. ¿Sí? Vamos a encontrar una estructura cíclica en la cadena lateral y que va a presentar dobles enlaces alternados. En este caso, los aromáticos son 3. Fenilalanina, triptófano y tirosina. Fenilalanina, triptófano y tirosina. En este caso, también todos se comportan como neutros. Hidroxilados. Los hidroxilados son aquellos que van a tener en la cadena lateral pues un grupo hidroxilo, un grupo alcohol. Recuerden los grupos funcionales. En este caso son 2, la serina y la treonina. Serina y treonina. Hidroxilados. En este caso igual se comportan como neutros. Tenemos los azufrados. Como su nombre lo indica, en la cadena lateral vamos a encontrar átomo de azufre. Recuerden que se representa con S, el elemento. ¿Sí? Son 2, básicamente. La metionina y la cisteína. Metionina y cisteína. Y como podemos observar en la cadena lateral, vamos a encontrar azufre. De ahí el nombre de azufrados. Cisteína, cisteína y metionina. Se comportan igual como aminoácidos neutros. Tenemos los iminoácidos. Estos en la cadena lateral van a tener un grupo funcional conocido como imino. ¿Sí? Imino, que representamos como carbono, doble enlace NH. ¿Sí? Estos son la histidina y la prolina. Histidina y prolina. Aquí algo interesante. En el carácter iónico, la prolina se comporta como neutro, pero la histidina
Ahora sí, aquí cambia el carácter. Esta se comporta como una base. ¿De acuerdo? Aminoácidos. Tenemos los llamados monoamino-dicarboxílicos. Nombre interesante. Si nosotros observamos el nombre, vemos los prefijos griegos. Monoamino. Eso quiere decir que van a tener un amino, un grupo amino. Dicarboxílicos. Di2. Eso quiere decir que vamos a tener dos grupos carboxilos. Un amino y dos carboxilos. Ya sabemos que en la estructura básica de un aminoácido, pues vamos a encontrar un grupo amino y un grupo carboxilo. Pero si es monoamino dicarboxílico, en la cadena lateral se va a presentar otro grupo carboxilo. ¿Sí? En R vamos a tener grupo carboxilo. Para que tengamos entonces un amino y dos carboxilos. En este caso son dos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Ácido aspartico y ácido glutámico. Como su nombre lo indica, estos se comportan como ácidos, no hay pierde. ¿Sí? Viene precedido por la palabra ácido. Aspartico y glutámico. Caso contrario, tenemos los diamino monocarboxílicos. Aquí vamos a encontrar dos grupos amino y un grupo carboxilo. Vemos la estructura general de un aminoácido, pues hay un amino y un carboxilo. Pero estos entonces en la cadena lateral van a tener un grupo amino. ¿Sí? Va a haber un grupo amino extra. Por eso van a haber dos aminos. Diamino monocarboxílico. Y aquí vamos a tener 4 aminoácidos. La lisina, la arginina, la asparagina y la glutamina. ¿Sí? 4. Lisina, arginina, asparagina y glutamina. De acuerdo a su carácter iónico, aquí vamos a tener que dos son básicos, y esos son la lisina y la arginina. Y dos se comportan como neutros, la asparagina y la glutamina. Asparagina y glutamina. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Les escucho? No, maestro. ¿Todo claro? En este caso, es muy importante que pues aprendan a identificar los aminoácidos. ¿Sí? Ya verán por qué. Ok. Entonces aquí nosotros observamos lo que es la clasificación química y el carácter iónico. ¿Sí? De acuerdo a la función nutricional, vamos a tener lo siguiente. Esto es importante, desde luego, para entender cómo se da la nutrición, cómo se dan los aminoácidos y su relación con la nutrición. Y aquellos que quieren ser nutriólogos, tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? En nutrición, una molécula es esencial cuando nuestro cuerpo no la produce. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo no la produce y tenemos que obtener esos componentes, esas sustancias de nuestra dieta, ¿sí? De lo que comemos. Por lo contrario, una molécula es no esencial cuando nuestro cuerpo lo produce en cantidades que son suficientes para cubrir nuestras necesidades. ¿Sí? Nuestro cuerpo lo sintetiza, lo produce. En cambio, los esenciales tenemos que obtenerlos de la dieta. ¿De acuerdo? Si se sabe la clasificación química, las otras clasificaciones pues son más fáciles. ¿Sí? En este caso tenemos 10 aminoácidos esenciales. De los 20, 10 son esenciales, la mitad. Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina
y arginina. ¿De acuerdo? Si se saben estos 10, el otro 10, los otros 10, pues ya serían no esenciales. Ok, me sé los esenciales, pues fácilmente ya puedo sacar los no esenciales. ¿De acuerdo? Que son estos 10 que están aquí. Alanina, asparagina, el ácido aspartico y glutámico. ¿Sí? Aquí falta una A, un pequeño error en la diapo. Cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. ¿De acuerdo? Dos cosas a considerar muy importantes en los esenciales. La histidina es un aminoácido esencial en la infancia. Eso quiere decir que cuando nosotros nos vamos desarrollando, cuando estamos en la infancia, los requerimientos de histidina son mayores. Y aquí vemos que señalan a la arginina. ¿Por qué? Algunos autores consideran la arginina como un punto intermedio, es decir, como un aminoácido semi-esencial. Eso quiere decir que nuestro cuerpo sí lo produce en ciertas cantidades, pero igual muchos autores piensan que estas cantidades no son lo suficientes y que tenemos que complementarlo con la dieta. ¿Sí? Es para que sepan, pero no nos vamos a complicar la existencia, lo vamos a manejar como esencial, ¿de acuerdo? Como parte de los 10 esenciales. Como les dije, la histidina va a ser esencial en infantes, este aminoácido, ¿sí? Diversos estudios pues han demostrado que conforme vamos creciendo, los niveles de histidina, ¿sí? Van siendo menores, los requerimientos. Ok, aquí recapitulamos la estructura química de los 20 aminoácidos, ¿de acuerdo? Instrucción, en su libreta van a desarrollar, van a copiar estas 20 estructuras, ¿de acuerdo? Desde la alanina hasta la valina. Viene su estructura química. Muy importante que aprendan ya a distinguir carboxilo, amino y cadena lateral. Pueden ver que abajo está el nombre y entre paréntesis la abreviatura, ¿sí? Obviamente, pues no voy a esperar ahora que lo copien. Les lleva como 20 minutos a muchas personas, ¿sí? A otros un poco más rápido, otros más lento. Pero sí les voy a pedir que en el transcurso del día o antes de que tengamos la siguiente clase, pues ya lo tengan en su libreta porque nos irá sirviendo conforme pase el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara esa instrucción? Sí, maestro. Perfecto. Continuamos. Ok. Los aminoácidos también pueden presentar isomerías. Recuerden que los isómeros, pues se refieren a aquellas moléculas que tienen una fórmula molecular prácticamente, pero cambia la disposición de los átomos en la estructura. Lo vimos bastante en carbohidratos. En los aminoácidos podemos ver que se comportan también como enantiómeros. Recuerden que los enantiómeros son imágenes especulares. No las podemos superponer entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos a la alanina, pero representado a manera de enantiómero. Si nosotros trazamos un eje en medio, especular, imaginario, ¿sí? En las moléculas que están aquí, por ejemplo, aquí en la parte inferior derecha, pues es como si estuvieran reflejando a un espejo. ¿Sí? Eh, si se dan cuenta, pues solo cambia la disposición del grupo amino. De hecho, así como en carbohidratos tomábamos en cuenta la disposición del último carbono quiral, ¿se acuerdan? Aquí vamos a ver dónde está el grupo amino. Muy sencillo porque pues solo vamos a encontrar un grupo amino, a menos que sea un diamino monocarboxílico, ¿de acuerdo? Pero eso forma parte de la cadena lateral, ¿sí? Así que no nos preocupemos. Por ejemplo, recuerden que si está a la izquierda es levo y si está a la derecha es dextro. Si el grupo amino está a la izquierda es un L-aminoácido, si está a la derecha es un D-aminoácido. Por ejemplo, aquí sería L-alanina y aquí tendríamos la D-alanina. ¿De acuerdo? Entonces igual hay isomerías. Los aminoácidos tienen propiedades. De hecho, son bastante versátiles. Algo muy interesante es que son sustancias anfóteras. ¿Qué es un anfótero? Es una sustancia que al momento de reaccionar, ¿sí? Puede estar en una determinada reacción, puede generarse un ácido o puede generarse una base. Se pueden moldear de acuerdo al medio.
Y eso es muy importante en la versatilidad de estas moléculas en nuestro organismo. Ya saben que pues tenemos diversos líquidos corporales y esos tienen diferentes pHs. ¿Sí? Entonces los aminoácidos pueden adaptarse a esa situación. Y esto permite generar compuestos químicos que se llaman zwitteriones. ¿De acuerdo? De hecho es una palabra alemana que significa sal neutra. ¿Sí? Es un compuesto que eléctricamente es neutro, aunque vamos a encontrar tanto cargas positivas como negativas manifestándose al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos un aminoácido en su forma clásica, una forma no iónica. Vemos el carbono, el amino, el hidrógeno, el carboxilo y una cadena lateral. Pero aquí vemos una forma zwitteriónica que tiene tanto carga positiva como negativa. Vemos que el grupo amino está protonado y el grupo carboxilo está desprotonado. ¿De acuerdo? Todo esto entonces se va a relacionar con una propiedad que se conoce como punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH en el que una sustancia anfótera va a tener una carga neta nula, es decir, una carga de 0. ¿Sí? Es decir, ni va a ser positivo ni va a ser negativo. Va a ser 0, va a ser nulo, pero aquí se va a presentar una forma zwitteriónica. Es decir, que eléctricamente vamos a tener tanto una carga formal positiva como una negativa. ¿Sí? Dicho de otra manera, el punto isoeléctrico es que cuando nuestro aminoácido está como un zwitterión. ¿Sí? Eso es en teoría. ¿Dudas antes de que siga avanzando? ¿Todo claro? Sí, maestro, todo claro. Ok, correcto. Recordemos el concepto de pH. Recuerden que el pH es el potencial de hidrógeno. ¿Sí? Definición muy sencilla, por cierto. Luego sabemos que se refiere al nivel de acidez o basicidad o alcalinidad de una sustancia. ¿Sí? Tenemos una escala de pH que proviene de la constante de disociación del agua, que es 1 por 10 a la menos 14. Por eso, la escala de pH va de 0 a 14, de 1 a 14. ¿Sí? Donde mientras más bajo sea, es un pH más ácido. ¿Sí? Mientras más alto, es básico o alcalino. Todo eso ya lo saben, pero lo repaso por si no se acuerdan. ¿Sí? El pH también, matemáticamente, se define como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o de iones de hidrógeno. Logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o iones de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, los aminoácidos, como al ser anfóteros, pueden comportarse en un pH bajo o en un pH alto. Cuando están en un pH bajo, se protonan. Cuando están en un pH alto, se desprotonan. ¿Sí? Cuando se protonan, pues vamos a poner una carga positiva en el grupo amino. ¿Sí? Cuando se desprotonan, pues se desprotona el carboxilo y aquí vamos a tener un exponente negativo. ¿Sí? El punto isoeléctrico, además de ser una propiedad, pues es un cálculo que podemos obtener a través de un promedio, usando la siguiente fórmula. Punto isoeléctrico, PI, es igual a pKa1 más pKa2 entre 2. ¿Y qué es el pKa? El pKa se refiere a la fuerza que tienen las moléculas de disociarse. ¿Sí? Disociar es separar. Es decir, que podemos medir cómo las fuerzas en una molécula, ¿sí?, se pueden separar. Una fuerza de disociación. Ese pK también se puede calcular, ya que representa el logaritmo negativo de la constante de acidez o de disociación ácida. ¿Sí? Esta constante de disociación ácida, o K,
es una medida cuantitativa de la fuerza que tiene un ácido en un ion, en una solución, perdón. ¿Sí? Es decir, qué tan fuerte es el ácido para disociarse en solución. ¿Sí? Aquí dos opciones. Se puede calcular el pK si nos dan el K, ¿sí? Con su logaritmo negativo. O puede ser que también ya les den el pK, que es muy probable. De hecho, en los libros van a ver que ya hay tablas. Varían a veces unas décimas, dependiendo de la literatura, que ya traen el K o que traen el pK de diversas moléculas. Y los aminoácidos no son una excepción. ¿Sí? Decimos que un ácido es más fuerte cuanto menor sea su pK. ¿Sí? Si es menor o es más bajo ese pK, el ácido es más fuerte. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Quién me explicaría por qué? ¿Alguien tiene idea? Pueden participar como gusten. No tengan pena. Lo que digan aquí lo discutimos. ¿Por qué será que un ácido es más fuerte conforme menor sea su pK? ¿Qué creen o qué opinan? ¿Por qué será? ¿Nadie tiene idea? Igual es válido que me digan, no, profesor, no lo sé. No pasa nada. Se desprotona más fácil. Ok, muy bien. Así es, sí tiene que ver con lo que mencionas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recuerden que el pK es una disociación, es una fuerza de disociación. Disociar es separar. Si yo tengo un pK más alto, mi fuerza de disociación es mayor. ¿Sí? Eso quiere decir que mi separación es mayor. La fuerza para separarse es más grande. Pero si tengo un menor pK, va a ser más difícil separarse o disociarse. ¿De acuerdo? Por eso un ácido tiene una fuerza de disociación, ¿sí? Más fuerte a pKs más bajos. Muy bien. Ok, colocaste la idea, excelente. Relaciones que deben tomar en cuenta. ¿Sí? Ya vimos que el punto isoeléctrico, aquí en medio, es el pH donde va a haber carga neta nula. Hay un zwitterión. Pero si el pH es bajo, hay protonación. Y esto va a ocasionar que la carga neta de la proteína sea positiva. ¿Sí? Se inclina hacia el lado positivo. Aquí el punto isoeléctrico es mayor que mi pH. ¿Sí? Yo tengo un aminoácido que está en un medio a determinado pH. Y el punto isoeléctrico de ese aminoácido, es decir, tomando en cuenta los pKs, va a ser mayor a mi pH. Caso contrario, si yo tengo un pH alto, un pH alcalino, la carga neta de la molécula es negativa. ¿Sí? Se va hacia el balance negativo. Aquí va a haber desprotonación. ¿Sí? Y mi punto isoeléctrico va a ser menor que mi pH. ¿De acuerdo? Esas relaciones son muy importantes entenderlas. Ok. Como les dije, hay tablas. Aquí les presento un ejemplo. Aquí nos dan valores de pKa de los grupos amino, carboxilo y cadena lateral de los aminoácidos. Tenemos los 20 aminoácidos, su abreviatura. ¿Sí? La mayoría van a notar que tiene dos pKs. Un pKa1 en el carboxilo, un pKa2 en el grupo amino. Y a veces, algunos tienen un pK en la cadena lateral. ¿Sí? Por ejemplo, la arginina tiene un tercer pK, el ácido aspartico, la cisteína, el ácido glutámico, la histidina, ¿sí? La lisina y la tirosina tienen un tercer pK. E incluso en muchos lados ya nos dan el punto isoeléctrico, que es un aproximado a algunas diferencias dependiendo de la literatura. Claro que ustedes no tiene caso que se aprendan el punto isoeléctrico de memoria, es un promedio. Hacen la fórmula y listo. ¿Sí? En el caso de tirosina, que es un aminoácido aromático y la cisteína que es azufrado,
Aquí vamos a tener grupo fenol y sulfidrilo, lo que hace que ellos tengan un tercer pK. De acuerdo a las reglas que vamos a mencionar, tomamos los pK más bajos, ¿sí? Ok. Analicemos la fórmula de punto isoeléctrico. Como les dije, es sencillo porque es un promedio. Como la mayoría de mis aminoácidos tienen 2 pKs, como pueden ver en la tabla, pues es pK1 más pK2 entre 2 y listo. Determinamos un punto isoeléctrico. Por ejemplo, en un aminoácido neutro, la alanina, ¿sí? pK1 más pK2 entre 2, 6.01, que es su punto isoeléctrico, ¿sí? Reglas, importante. Si yo tengo un aminoácido ácido, por ejemplo, ácido aspartico, ácido glutámico, aquí yo tengo 3 pKs, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. La regla nos dice que en ese caso voy a tomar los 2 pKs más bajos, ¿sí? Descarto el más alto, tomo los más bajos en la fórmula. Caso contrario, si yo tengo un aminoácido básico, y ya vimos que son 3, lisina, arginina, histidina, voy a tomar en cuenta los 2 pKs más altos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo pK 10.53, 8.95 y 2.18. En rojo, los más altos. Tomo los más altos para determinar el punto isoeléctrico de la lisina, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Ok, ¿seguros? ¿Seguras? Vamos a ver si ya queda claro eso de punto isoeléctrico con una pregunta analítica. Entonces, de manera sencilla, ¿qué representa ese numerito, ese punto isoeléctrico? ¿Quién dice yo? Adelante, puede abrir su micrófono, ¿eh? ¿Qué representa ese número? De nada nos sirve sacar eso matemáticamente si no sabemos qué significa biológicamente. ¿Qué significa este número? ¿Quién me lo dice? De manera sencilla. Podría ser que es el punto en el que el pH está neutro y la molécula se encuentra en forma neutra. Ok, muy bien. En tu definición, vamos a decir que es el pH en el que un aminoácido es un switterium, ¿de acuerdo? Lo que me dijiste prácticamente. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la alanina, el punto isoeléctrico que es 6.01, 6.01 es un pH en donde la alanina va a tener tanto cargas parciales positivas como negativas. ¿Sí? Carga total positiva como negativa, perdón. ¿Sí? Y eléctricamente es neutro, por lo tanto es un switterium. ¿Sí? Entonces, el punto isoeléctrico, todavía más sencillo, es el pH donde un aminoácido es un switterium. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Sí, maestra. Ok, perfecto. Aquí vemos la representación gráfica de los 3 tipos de acuerdo al carácter iónico y punto isoeléctrico de aminoácidos, donde en el eje de las 10 tenemos el pH y el equivalente de hidroxilos en las X. ¿Sí? ¿Qué es lo que observamos? Por ejemplo, un aminoácido neutro, pues tiene 2 pKs, 2 puntos que representan fuerzas de disociación. ¿Sí? Y justo en medio de esas 2 fuerzas tenemos el punto isoeléctrico. Por ejemplo, aquí 5.97 va a ser el pH donde la carga es neta nula o suiteriónica. ¿Sí? Pero si yo tengo un ácido aspartico, por ejemplo, aquí vemos 3 pKs, ese punto medio va a quedar entre los primeros 2 pKs, en los pKs más bajos, ¿sí? O más ácidos. Caso contrario, si yo tengo un aminoácido básico,
Vemos que hay 3 pKs. Ese punto medio en la gráfica va a estar ubicado en aquellos valores más altos, ¿sí? Esa es la representación gráfica. Claro. Ok. ¿Algo no quedó claro hasta el momento? ¿Todo claro? Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Vamos a proyectar lo siguiente. A ver. Un segundito. Ok. ¿Ven mi pantalla? Sí, maestro. Ok. Dice punto isoeléctrico. Sí. Ok, correcto. Esto ya se lo subí desde hace unos días para que empiecen a estudiar. Lo pueden imprimir, lo pueden tener en su cel como gusten. Lo pueden pegar en su cuaderno de trabajo si le engargolaron, como quieran. Son consideraciones importantes. Ya vimos, el pH, en donde aminoácido tiene carga neta nula, o de 0, es el punto isoeléctrico. Esa es la fórmula para calcularlo, aunque ya vieron las reglas de esa fórmula. Y este es el pK, con su logaritmo negativo de K, ¿sí? Si no nos dan el valor. pK es la fuerza de molécula para disociación, y el K es la constante de disociación ácida. Ok. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién dice las reglas? Cualquiera de ustedes, ¿eh? ¿Quién me ayuda? Yo, maestro. Adelante. Reglas. A pH bajo, los aminoácidos se protonan con carga positiva. A pH alto, los aminoácidos se desprotonan, carga negativa. Ácidos con 3 pKs se toman los dos más bajos. Bases con 3 pKs se toman los dos más altos. Cisteína y tirosina con 3 pKs se toman los dos más bajos. El grupo amino es el que se protona. NH2, NH3 positivo. Sí, correcto. El grupo carboxilo es el que se desprotona. Y pues ahí está. COH y nos queda CO y exponente negativo. Muy bien. Ok, el cuadrito, por favor. A ver, vamos a ver si lo puede leer. Medio ácido, punto isoeléctrico mayor que el pH. Medio básico, punto isoeléctrico menor que el pH. Forma de esfiterión, sal neutra, punto isoeléctrico igual a pH. Correcto. Si nosotros sabemos esta hojita, estas reglas, no van a tener ningún problema para hacer los ejercicios de aminoácidos. ¿De acuerdo? Énfasis, recuerden, si protono el grupo amino. De NH2 paso a NH3 con exponente positivo. Si desprotono el grupo carboxilo. De COH paso a COO con carga negativa. ¿De acuerdo? Estas reglas son muy importantes. Muy bien. Vamos a pasar ahora a una pizarra. Vamos a ver si se ve. Ok. ¿Me pueden confirmar si se ve una pizarra cuadriculada, por favor? Sí, maestro, sí se ve. Ok. Vamos a ver. Van a poner en su libreta ejercicio. Ejercicio. Determina el punto isoeléctrico. Determina el punto isoeléctrico y las cargas de los siguientes aminoácidos. Determina el punto isoeléctrico y las cargas de los siguientes aminoácidos. Punto y aparte, inciso A. ¿Quedó clara la instrucción? ¿Alguien no copió?
Ok, doy por entendido que todos copiaron bien. Perfecto. Vamos a ver. Ok, inciso A. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible porque lo estoy haciendo con mi cursor, no tengo un lápiz aquí que conecte directo. ¿Sí? Normalmente en este tipo de ejercicios nos van a dar la estructura química del aminoácido. Si nos dan un nombre, perfecto, es una ganancia. ¿Sí? Van a poner inciso A, alanina, voy a poner su abreviatura, ¿sí? Alanina, ustedes pongan todo lo que digo, a pH 3. Alanina a pH 3. ¿Sí? Ok, explico. En este tipo de ejercicios normalmente nos dan una estructura química, que es de un aminoácido, o nos dan el nombre. Si nos dan el nombre, nosotros tenemos que construir la estructura química. Por eso necesito que hagan en su libreta esas 20 estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, miren, vamos a hacer la alanina. La estructura química de la alanina. Voy a tratar de ser lo más derecho posible, aunque da mucho trabajo. ¿Sí? Ustedes la pueden ir copiando. O la pueden ir viendo. Aquí es cuando quisiera tener un lápiz que conecte con la pantalla. Este es un doble enlace. Es un oxígeno. Disculpen mi calidad de trazos. Aquí tenemos un CH3. ¿Sí? Aquí tenemos un NH2. Y hacia atrás de la molécula, recuerden que ponemos segmentado cuando está hacia atrás el átomo. Tenemos un hidrógeno. Ok. Esa es la estructura de la alanina. ¿De acuerdo? Nos van a dar un medio. Eso quiere decir que en el medio puede variar el pH. Como que yo tomo esta estructura química y lo pongo en un pH a un medio de 3. ¿Sí? Es igual, muy importante observar, si nos dan los pKs, normalmente si lo hacen, ¿sí? Si no, mínimo nos deben dar los Ks para que podamos calcular el logaritmo negativo, ¿sí? Y sacar la fuerza de disociación. Por ejemplo, pK1 para la alanina es 2.35. 2.35. pKa2 para la alanina es 9.69. 9.69. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a suponer que eso es lo máximo que nos dan de datos, que sería súper fabuloso. Yo les pregunto, este pH, ¿qué tipo de pH es? pH 3. Ácido, básico, Es ácido. neutro. Ácido. Correcto. Es un pH ácido. ¿Sí? Está más cercano a la parte ácida. ¿Sí? Y entonces la instrucción nos pide calcular el punto isoeléctrico y las cargas. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es calcular el punto isoeléctrico. ¿Sí? Recordarán la fórmula. pK1 más pK2 entre 2. ¿Sí? pK1 más pK2. Esto horrible está acá. Entre 2. ¿Sí? De acuerdo a su carácter iónico, la alanina, ¿qué tipo de aminoácido es? A ver si ya me van siguiendo. De acuerdo a su carácter iónico,
¿La alanina qué tipo de aminoácido es? Neutro. Ok, entonces nosotros esperamos solo la presencia de 2 pKs. Por lo tanto, es más fácil. Eso quiere decir, mi pK1 es 2.35, ¿sí? Más mi pKa2, que es 9.69, ¿sí? Sí. Entre 2. Ok, ¿cuánto les da? 6.02. Ok, muy bien. ¿Sí? 6.02. Ya tienen la primera parte del ejercicio, que es muy sencilla, calcular el punto isoeléctrico, ¿sí? Pero como les dije, de nada nos sirve hacer un cálculo si no sabemos en biología o en bioquímica qué significa. A ver, ¿quién me lo vuelve a explicar? Pero alguien diferente a la persona que me lo contestó hace rato. ¿Qué significa ese 6.02? ¿Qué es suiterino? Suiterión. Eso es suiterión. Ok, ¿qué del suiterión? A ver. ¿Ese 6.02 qué es? Pues que está neutro. Ok, ya lo entendieron, pero les falta articular las palabras. Acuérdense, es un pH. Ese 6.02 es un pH. ¿Sí? Es un pH en el que, ¿qué? A ver. La carga del aminoácido es neutra. Exactamente. A ver, les vuelvo a preguntar. ¿Es un pH entonces donde la carga es neutra, nula? O también es el pH donde el aminoácido está en forma de, ahora sí, lo que me dijeron, Suiterión. de suiterión o sal neutra, correcto. Muy bien. Ahora vamos a contrastar. El punto isoeléctrico es el pH donde hay un suiterión, como el aminoácido está como un suiterión. Ok. 6.02. Quiere decir que exactamente ese pH, la alanina va a tener tanto carga positiva como negativa. Pero en el ejercicio, el pH del medio donde es sometida la alanina es más bajo o más alto. Más bajo. Más bajo. Es más bajo. Excelente. Entonces, la estructura del aminoácido, recuerden que es versátil y va a tender a sufrir ciertos cambios. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a cambiar de color. Uy, bueno, puse negro otra vez. Sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para hacer las cargas, yo tengo que volver a dibujar la estructura y desde luego conocer las reglas. ¿Sí? Recordemos entonces, si estoy a un pH más bajo, ¿qué le va a pasar al aminoácido? ¿Se protona o se desprotona? Se protona. Correcto, se protona. ¿Sí? ¿Qué voy a protonar? ¿Grupo amino o grupo carboxilo? Amino. Amino. Muy bien. Entonces, aquí de hecho estoy dibujando el grupo carboxilo. Yo aquí no muevo nada. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es trabajar sobre el grupo amino. ¿De acuerdo? Y de acuerdo con las reglas, recuerden. Si tengo entonces un grupo amino, medio aminoácido, al someterse al medio ácido, este se va a protonar. ¿Sí? Y de NH2 va a pasar a NH3. Y no olviden el exponente, si no está mal, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí en lugar de poner NH2, el subíndice de 2 lo voy a cambiar por 3. ¿Sí? Y muy importante, la carga positiva. Ok. ¿Qué nos dicen las reglas? ¿Qué va a pasar con ese aminoácido? ¿Cómo va a ser su carga neta? ¿Neutra, negativa o positiva? Positiva. Positiva. Muy bien. Entonces yo aquí pongo la carga del aminoácido. Van a poner carga. Como solo cargué un grupo funcional, ¿sí? Ese exponente positivo hace que la carga del aminoácido sea de +1. ¿De acuerdo? Y así termina este ejercicio. A ver, dudas, preguntas, les escucho.
Necesito saber si está claro. ¿Sí o no? ¿Dudas? Sí está claro, maestro. Segurísimos, segurísimas. Ok. ¿Puedo borrar? Sí, maestro. Ok. Vamos a darle deshacer. Estoy viendo cómo funciona esta pizarra. Ok, tengo que apretar varias veces. Ahora si pongo el borrador, por ejemplo. Ok. Es un poco estresante esto, pero bueno. Deme 2 minutos. Vayan analizando si lo entendieron. Si ya entendieron los conceptos básicos. Fórmulas. Hasta ahora no sé exactamente cómo va a ser el examen. Quiero suponer que va a ser virtual. Porque aunque ya están por regresar todos, pues hay ciertas condiciones que todavía se tienen que mantener, ¿no? Bueno, es lo que pienso. Probablemente el uso de cubrebocas siga el resto del año. Y desde luego, lo que es la virtualidad, pues nos sigue ayudando, ¿no? Tratar de no entregar nada impreso. Pero bueno, eso yo no lo decido yo, lo decide la escuela. Y si no lo decide la escuela, lo decide el gobierno. Porque son órdenes federales. ¿De acuerdo? Es evidente que igual existe la posibilidad, menor desde luego, pero existe la posibilidad que todo regrese muy parecido a como era antes, incluso el examen presencial sea impreso, ¿no? Pero es menor la posibilidad. Ok. Van a poner inciso B. Inciso B. En el inciso B tenemos... Cambio de color. En el inciso B tenemos ácido glutámico, ácido glutámico a pH 10. Ácido glutámico a pH 10. ¿Sí? Quiere decir que el pH del medio, donde está siendo sometido este aminoácido, tiene un pH 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? La estructura química del ácido glutámico es la siguiente. Vamos a desglosar esa estructura química. Ese es doble enlace. Este es un OH. Aquí arribita ponemos un H. De este lado del grupo amino. Muy bien. Ese son 2. Salió medio feo, pero son 2. Okay. Van dibujando la estructura. Ok. Ese es un hidrógeno. ¿Sí? Ahora, ¿qué peculiaridad tenían los aminoácidos ácidos con su fuerza de disociación? Recuerden que los aminoácidos ácidos tienen 3 pKs. El pK1, en este caso, es 2.19. ¿Sí?
2.19 pKa1. El pKa2 es 9.67. 9.67. Y el pKa3 es igual a 4.2. Okay. Eso es lo que sabemos. Yo les pregunto a ustedes. El ácido glutámico, escuchen bien la pregunta. De acuerdo a su cadena lateral o clasificación química, ¿qué tipo de aminoácido es? Les hacen esa pregunta, ¿qué responden? Ácido. Ok, escuchen otra vez. Si hubieran hecho puesto esa estructura y les ponen esa pregunta, hubieran fallado. Escuchen otra vez. De acuerdo a su cadena lateral, ¿qué tipo de aminoácido es? Monoamino dicarboxílico. Ahora sí, muy bien. Sí, de hecho aquí podemos identificar el grupo amino. Aquí está el grupo carboxilo. Y en la cadena lateral tenemos un segundo grupo carboxilo. ¿Sí? Monoamino dicarboxílico. Muy bien. Ahora, de acuerdo a su carácter iónico, ¿qué aminoácido es? Ácido. Ácido, correcto. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Está en un medio donde el pH, ¿cómo es? Básico. Básico o alcalino. Esto va a ocasionar que la estructura química del aminoácido cambie. ¿Sí? Primero, punto isoeléctrico. Como es un aminoácido ácido, ¿qué nos dicen las reglas? ¿Qué nos dicen las reglas? Que se suman los pKa más bajos. Ok, en este caso entonces, ¿cuáles voy a tomar? El 1 y el 3. 2.19. ¿El 1 y cuál? Y el 3. Ok, el 1 y el 3. Es decir, 2.19 más 4.2, ¿sí? Que es el pK3. Yo ya descarté el más alto entre 2. ¿Cuánto les da el punto isoeléctrico? 3.195. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, maestra. Ok. 3.195. Okay. ¿Qué significa ese número? ¿Quién me lo vuelve a explicar? Es un número del pH con carga neutra. Ok, muy bien. Es el pH donde el aminoácido tiene carga neta nula, carga neutra, o es el pH donde el aminoácido se comporta como un suiterión o sal neutra. ¿Sí? Sin embargo, ese pH, ¿qué tan parecido es al que está en el medio que está ahora el ácido? Compárenlo. 3.195 es su punto isoeléctrico, pero ¿a qué pH está? ¿A qué pH está? ¿Más alto, más bajo, más ácido, más alcalino? Más ácido. Ok. Más ácido, ¿seguro? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Desacuerdo? Más alcalino. ¿Por qué? Tiene que considerar dos pHs. El punto es eléctrico, que es donde se esperaría el suiterión, pero no está en ese punto, porque está en un pH más alcalino. ¿Sí? Esto va a ocasionar, de acuerdo a las reglas, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dice?
Pueden leer sus reglas. ¿Qué nos dice? Se desprotona el grupo carboxilo. Ok. El aminoácido, como va a ser sometido a un medio alto, un pH más alto, se va a desprotonar efectivamente. ¿Qué grupo funcional voy a desprotonar? Como dijo el compañero, voy a desprotonar el grupo carboxilo. Por lo tanto, yo no hago ningún movimiento, ¿sí? Yo no hago ningún movimiento en el grupo amino, sino en el grupo carboxilo. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un detalle, por eso les preguntaba de acuerdo a la cadena lateral. ¿Cuántos carboxilos tiene el ácido glutámico? 2. 2. Entonces yo voy a desprotonar 2 veces, ¿sí? 2 grupos carboxilos. Recuerden que la desprotonación, mi grupo funcional es COH, grupo carboxilo, pero al pasarlo a un medio alcalino, hay una desprotonación, ¿sí? Y el grupo ahora queda como COO. ¿Por qué? Porque se pierde ese hidrógeno, ¿sí? Y aquí tengo que colocar un exponente negativo. Pero como se trata de un aminoácido monoamino dicarboxílico, entonces aquí yo voy a poner COO, negativo, exponente. Y aquí voy a poner COO, exponente negativo. Ok. Y finalmente, ¿cuál es la carga de este aminoácido a pH 10? ¿Qué me dice? 2. ¿2? Menos 2. Menos 2. Si ponen 2 está mal, ¿eh? Es menos 2. Estoy sumando los dos exponentes negativos del carboxilo. ¿Sí? A ver, ¿dudas, preguntas? ¿Algo no quedó claro? ¿Todo claro? Maestro. Dígame. Y en el caso de que fueran 2 aminos y también y se tuvieran que protonar, igual Exacto. la carga sería 2, ¿no? A ver, un ejemplo de aminoácido diamino monocarboxílico. Estoy haciendo que repasen, ¿eh? Ejemplo de lisina. aminoácido. ¿Cuál? ¿Cuál? La lisina. Ok, la lisina. La lisina, efectivamente, es un diamino monocarboxílico. De hecho, también, de acuerdo a su carácter iónico, es básico. ¿Sí? Aquí, en ese caso, el pKa tendría que tomarse los dos más altos. ¿Qué más? Para que yo pueda hacer una protonación, esta lisina, que es de hecho básico, lo tengo que someter a un pH ácido. ¿Sí? Al someter esa lisina a un pH ácido, va a haber protonación. Y como dicen, voy a protonar los dos aminos. Y en ese caso, ¿cuál sería la carga? Si yo someto la lisina a un pH ácido, ¿cómo queda su carga? A ver si ya me van entendiendo. Más 2. Correcto. La carga sería más 2, efectivamente. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Perfecto. Vamos a deshacer todo esto. Hasta ahí llega a deshacer. Ok. Ok, denme 2 minutos, voy a terminar de borrar. Bueno, así se hacen ese tipo de ejercicios. O sea, básicamente, si ustedes conocen las reglas que les planteé, no van a tener problema. ¿Sí? Si no conozco cómo es la estructura de un aminoácido, qué pasa cuando está en un pH alto, en un pH bajo, qué es el punto iseléctrico, qué es un switterión, pues obviamente no voy a entender nada. Pero pues si sé todo eso, no hay ningún problema. ¿Sí? Los ejercicios van a ser pan comido para ustedes. ¿Sí? Échenle ganas, porque les recuerdo que este es el parcial más fácil. El siguiente es un poco más complejo. Ok.
La ventaja es que el siguiente ya no me voy a desgastar tanto doble porque ahí sí creo que ya vamos a regresar al menos al 100%. Ya no voy a estar que me conecto con los de plataforma, que si se va el Teams y todo ese rollo, ¿no? Ya es explicar a los que asistan a clase. Muy bien. Correcto. Inciso C, esto lo van a hacer ustedes solos en su casa. ¿Sí? Para que practiquen. Inciso C. En el inciso C vamos a tener la histidina, a pH de 7.6, histidina a pH de 7.6. Copian la siguiente estructura. Perdón si se me casi solapó la instrucción con la estructura. Ok. Esta es la estructura química de la histidina. Consideren que la histidina, de acuerdo a su carácter iónico, ¿qué tipo de aminoácido es? ¿Qué me dice? Repito, de acuerdo a su carácter iónico, ¿cuál es? Básico. Básico. Entonces, ¿cuántos pKa espero? ¿Cuántos pKa esperaría? 1, 2, 3, ¿cuántos? 3. 3. Correcto. ¿Y qué nos dicen las reglas? Que Se para el eligen punto los dos eléctrico más bajos. se eligen los dos más altos, correcto. pKa1, 1.82. pKa2, 9.17. pKa3, 6. ¿De acuerdo? Entonces, en su casa, nada más, cuando termine la clase, si quieren lo pueden hacer para que tengan libre. Me calculan el punto eléctrico, ¿sí? Y me determinan la carga. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, maestro. Correcto. ¿Ya copiaron la instrucción y los pKs? ¿Ya lo puedo quitar? Que alguien conteste por todos, por favor. Ok. Sí, profe. Perfecto. Ok. Resistan un poco. Bueno, veo ya, al menos ya son más. 2, 4, 6, 8, 9, 19. Perfecto. Ok. Tómense 10 minutos y regresamos para que despejen su cerebro un momento. ¿De acuerdo? Son 11:45. Nos vemos a las 12:05. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Ok, 10 minutos y continuamos. Sí, perdón.
Muy bien, continuamos. ¿Ya están por aquí? Sí, maestro. Sí, profe. Perfecto. Vamos a continuar. Ok. El enlace peptídico. Vamos a tener que los aminoácidos para formar a las proteínas se van a unir por medio del enlace peptídico. Así como en carbohidratos hay el glucosídico, en los lípidos está el éster. Las proteínas se forman por la unión de dos aminoácidos o más, que pueden ser hasta miles, ¿sí? A través del enlace peptídico. ¿De acuerdo? Durante la formación del enlace peptídico va a reaccionar el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Esta reacción libera una molécula de agua. Como pasa en el glucosídico y en el éster, se pierde agua, ¿sí? Y se puede formar, entonces, ese enlace entre carbono y nitrógeno, que se le conoce como enlace peptídico. Por ejemplo, si yo uno o dos aminoácidos, pues tengo un dipéptido. Luego tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido. Y así sucesivamente, hasta formar polipéptidos. Y los polipéptidos, que ya son más complejos, pues van a formar proteínas cuando se asocian entre sí. Un polipéptido es una estructura que va a estar constituida incluso hasta por miles de unidades de aminoácidos. Y estos polipéptidos van haciéndose más complejos hasta formar la gran diversidad de proteínas que existen en nuestro organismo. Para la estructura proteica hay 4 tipos básicos, no hay pierde con el nombre. De acuerdo a su complejidad, de menos complejo a más complejo. Está la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la más sencilla, es la que está codificada por el genoma, y es la secuencia de aminoácidos de manera lineal, por decirlo así. Es simplemente, pues yo tengo un aminoácido, enlace peptídico, aminoácido, enlace, aminoácido, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la insulina suele presentarse de manera de estructura primaria. ¿De acuerdo? Es la manera más sencilla de representar a un aminoácido. Y aquí distinguimos pues, un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. La estructura secundaria es una estructura más compleja, un poco más compleja que la primaria, y se va a dar por interacciones. Esta estructura puede formar una hélice o puede formar una lámina. Estos aminoácidos pues van a presentar interacciones como los puentes de hidrógeno. Recuerden que los puentes de hidrógeno son interacciones dipolo-dipolo que pertenecen a las fuerzas de Van der Waals. Los podemos encontrar no solo en las proteínas, sino es importante en la molécula de agua, en las bases nitrogenadas, en el ADN, en la celulosa, ¿sí? Y esto puede organizarse de la siguiente manera. Puede generarse una hélice que llamamos hélice alfa, donde básicamente el esqueleto del polipéptido va a estar enrollado a través de un eje longitudinal. En pocas palabras, se forma una estructura helicoidal, ¿sí? Una espiral. En forma de lámina, que vamos a denominar lámina plegada beta. Aquí el esqueleto polipeptídico va a estar extendiéndose de manera en zigzag, ¿sí? Estas interacciones, los puentes de hidrógeno, pues van a permitir darle esta configuración a la proteína. Por ejemplo, la queratina podemos encontrarla normalmente en forma de estructura secundaria. La estructura terciaria es una estructura más compleja que las anteriores. Aquí ya van a haber más interacciones en la molécula. De hecho, aquí ya se adquiere una configuración en 3D, en tercera dimensión, ¿sí? Por ejemplo, la seda que producen las telarañas suele presentar una configuración terciaria, ¿sí? Aquí, además de los puentes de hidrógeno, debemos destacar los llamados enlaces o puentes disulfuro, que se van a dar entre normalmente cisteínas adyacentes. Recuerden que la cisteína es un aminoácido azufrado, ¿sí? Entonces a nivel del azufre, por eso se llaman disulfuro. Vemos que la estructura de una proteína terciaria es más compleja.
No solamente hay puentes de hidrógeno, sino vamos a encontrar otras fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, puentes de sulfuro, interacciones iónicas, etc. Todas estas, pues le van a dar esa complejidad. Pero no es la más compleja. La estructura más compleja de una proteína es la que se conoce como estructura cuaternaria, ¿sí? Aquí se van a formar agregados peptídicos. Cada uno de estos representa un agregado peptídico. A ese agregado se le llama subunidad proteica, ¿sí? Subunidad proteica. Normalmente van a estar en proteínas que son complejas, como fibrosas o globulares. El ejemplo clásico que van a encontrar en los libros de biología y bioquímica es la hemoglobina, ¿sí? De hecho, esta es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 subunidades peptídicas, ¿sí? Aquí vemos bien diferenciadas. 1, 2, 3, 4. Estas subunidades, cada una en sí, representa una cadena polipeptídica. Pero juntas estas cadenas, pues conforman a la molécula de hemoglobina. ¿De acuerdo? Las proteínas se pueden desnaturalizar. ¿A qué se refiere que una proteína se desnaturalice? Esto ocurre cuando una proteína ya no puede regresar a su forma y función original, ¿sí? Cambia de forma, se altera su función. Normalmente esto ocurre porque hay un cambio en el pH, un cambio en la temperatura o algún disolvente podría ocasionar esto, ¿sí? Algo muy sencillo para que ustedes entiendan qué es la desnaturalización. Cuando ustedes comen, por ejemplo, no sé, tacos dorados, empanadas, si le ponen crema y si a algunos de ustedes les gusta ponerle limón, notarán que hay una reacción. Ustedes dicen, no, pues ya se cortó la crema o la leche, ¿no? Cuando realmente lo que ocurre es una desnaturalización. Cada vez que les pase eso, ahora digan, la proteína se está desnaturalizando, ¿de acuerdo? Eso de manera cotidiana es lo que ocurre, ¿sí? Puede ocurrir por temperatura, como les dije, si hay un cambio abrupto de temperatura se puede desnaturalizar. Por el pH, hay proteínas que funcionan a un pH óptimo, ¿sí? Y si el pH se hace más alcalino o más ácido, pierden sus propiedades. O por medio de solventes orgánicos, que pueden alterar la estructura proteínica. Ok, ¿cómo se clasifican las proteínas? De acuerdo a su composición pueden ser simples y conjugadas. Simples hace referencia a que solo tienen aminoácidos, ¿de acuerdo? Pues son puros aminoácidos. Pero cuando los aminoácidos se unen a moléculas o átomos de otra naturaleza, se les llama proteínas conjugadas. Por ejemplo, nucleoproteínas que se presentan en el material genético, como el nucleosoma. Glucoproteínas, que ya vimos que hay en la membrana plasmática, cuando se unen a un azúcar, por ejemplo. Lipoproteínas, si se unen, por ejemplo, a un lípido. Acuérdense del HDL y LDL, que son relacionados al colesterol de alta y baja densidad. ¿Sí? Low density lipoprotein, high density lipoprotein, ¿sí? Son un ejemplo. Metaloproteínas, si estos aminoácidos se unen a diferentes metales. O hemoproteínas, cuando se unen a un grupo hemo, por ejemplo, ¿sí? Pueden ser clasificadas de acuerdo a su morfología y solubilidad en fibrosas y globulares, ¿sí? Y las globulares pueden ser solubles, como las albúminas y las globulinas. Por ejemplo, lactoalbúmina, la albúmina sanguínea o albúmina en el huevo. O globulinas, ¿sí? Como las inmunoglobulinas, por ejemplo. O pueden ser insolubles, como las glutelinas, que forman el famoso gluten, algunas personas no son intolerantes al gluten. O también prolaminas. Pero nosotros nos vamos a enfocar, sobre todo, de acuerdo a su función biológica, que es lo que más nos interesa, para entender cómo funcionan en el organismo, ¿sí? De acuerdo a su función biológica, las proteínas pueden ser estructurales, de transporte, defensa, reguladoras, catalíticas, contráctiles, receptoras o de transporte o de transferencia electrónica. ¿De acuerdo? Esta es la clasificación que vamos a utilizar. Obviamente ahora vamos a hablar de cada una. Las estructurales, desde luego, son proteínas, como su nombre lo indica, que van a ayudar a la estructura y sostén de nuestros tejidos. Nos dan un apoyo, ¿sí? Muy conocidas son, por ejemplo, el colágeno, la elastina y la queratina.
que de hecho se producen también de manera artificial. ¿Sí? Hay personas que toman colágeno, por ejemplo, para fortalecer sus tejidos conectivos, sus cartílagos, huesos, ¿sí? La piel. Hay productos estéticos que tienen queratina, shampoos, por ejemplo. Elastina, ¿sí? Que tiene que ver igual con
Hola, perdón. Me botó el Teams. Siguen por acá, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, una disculpa. Me botó el Teams. Ahora continuamos. Ok. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces comentábamos que colágeno, elastina y queratina son las principales proteínas estructurales. De hecho, esta queratina la pueden encontrar en sus uñas, en su cabello. Y en el caso de algunos otros animales, por ejemplo, podemos encontrarlo también en cuernos, en pezuñas. Tenemos las proteínas de transporte. Estas van a transportar sustancias, como su nombre lo dice. La más famosa es la hemoglobina, que ya habíamos comentado. La hemoglobina es una proteína que va a encargarse de transportar el oxígeno por los eritrocitos, ¿sí?, en todo el organismo. Podemos ver aquí la estructura de la hemoglobina, que es una estructura cuaternaria bastante compleja, cuyo átomo central es un átomo de hierro. La mioglobina, que hace la función de la hemoglobina, pero esta está presente en músculo. Y también la albúmina. La albúmina, de hecho, es una proteína muy abundante en el cuerpo humano y que va a unirse a drogas, fármacos, sustancias, ácidos grasos, diferentes moléculas para el transporte por el torrente sanguíneo. Tenemos proteínas de defensa. Estas nos van a ayudar a evadir o responder ante agentes extraños, agentes patógenos o invasores, ¿sí? Por lo tanto, están relacionadas con el sistema inmune. Estas proteínas son las llamadas inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Coloquialmente las conocemos como anticuerpos. Son proteínas que son producidas por los linfocitos B para que puedan atacarse a los agentes extraños. También destacan los interferones, que son proteínas específicas en el sistema inmune para atacar a los virus, para evitar la proliferación viral. Tenemos proteínas reguladoras, estas son hormonas. Recuerden que una hormona es un mensajero químico que lleva una señal de una parte del cuerpo a otra. Recordarán el sistema endocrino. Bueno, hay una glándula que secreta una hormona, viaja por el torrente sanguíneo y se dirige a un órgano diana donde va a ejercer su función, ¿sí? Hay muchos tipos de hormonas. De hecho, hay hormonas lipídicas, como las que vimos en clase, como las hormonas esteroideas, las adrenales, cortisol, cortisona, las catecolaminas como la adrenalina, las hormonas sexuales como andrógenos, como la testosterona, las femeninas que son igual sexuales, como los estrógenos y la progesterona, ¿de acuerdo? Pero también hay hormonas proteínicas cuyo origen es proteínico. La insulina, por ejemplo. Recuerden que la insulina sirve para disminuir la hiperglucemia, ¿sí? Es secretada por las células beta del páncreas en los islotes de Langerhans, ¿sí?, para que se pueda llegar a una normoglucemia. Ustedes, por ejemplo, acaban de comer, la glucosa se incrementa en sangre, hay una hiperglucemia en ese momento. Entonces hay señales que llegan a la porción endocrina del páncreas en los islotes de Langerhans, donde las células beta empiezan a secretar insulina para disminuir esa glucosa. La insulina se une a su receptor y permite la entrada de la glucosa a la célula para que la célula la aproveche como energía, ¿sí? Y se llega a una normoglucemia en el torrente sanguíneo. Tenemos proteínas catalíticas. Estas son enzimas, ¿sí? Hay miles de enzimas. De hecho, tendremos una unidad completa para hablar de ellas, así que no nos desesperemos. Las enzimas son básicamente catalizadores orgánicos que van a acelerar entonces las reacciones químicas. Si yo tengo una reacción sin enzima, va más lento. Pero si yo tengo una reacción con mis enzimas, mi reacción va más rápido. Es un catalizador orgánico, ¿sí? Hay proteínas contráctiles. Estas son proteínas que pueden modificar su forma y que participan en la contracción y movimiento, ¿sí? Por ejemplo, se dan en fenómenos como en la contracción muscular. Las más conocidas, desde luego, son la actina y la miosina.
Recuerden que en el músculo, ya lo vieron en sistemas, hay miofilamentos. Hay filamentos de actina y de miosina en el sarcómero. ¿De acuerdo? Las proteínas pueden ser receptoras. Un receptor se combina con una sustancia específica, una molécula específica, que de hecho en ese caso la molécula se llama ligando, que es la molécula que se une al receptor. Los receptores pueden estar normalmente, por ejemplo, anclados a la membrana plasmática de la célula y reciben a su molécula, a su ligando. Por ejemplo, yo tengo un receptor de insulina en la membrana y la insulina pues va a ser el ligando que se va a unir al receptor. Y esto pues va a desencadenar una serie de señales y va a generar un efecto fisiológico, ¿sí? Hay muchos tipos de receptores. Por ejemplo, en la retina tenemos la rodopsina, que reacciona a los fotones, que es un estímulo luminoso, ¿sí? A nivel intracelular tenemos, por ejemplo, receptores de hormonas esteroideas y tenemos una amplia gama también de receptores a nivel, que reaccionan a nivel extracelular. Luego tenemos las de transferencia de electrones, como su nombre lo dice. Estas son proteínas que van a permitir el movimiento, transporte de electrones, ¿sí? Normalmente estas van a estar relacionadas a un proceso que se llama cadena de transporte o cadena respiratoria, que es parte de la respiración celular, que veremos más adelante con calma. Y los más destacadas son los llamados citocromos. Citocromos. En la cadena respiratoria hay varios tipos de citocromos que van a permitir el movimiento de estos electrones. A, B, C, etc. Okay. Esos son los tipos de proteínas. En cuanto a la nutrición, pues las proteínas están en diversos alimentos. Desde luego en carne normalmente hemos escuchado que pues es fuente de proteína. Podemos ver que el huevo tiene proteína. De hecho aquí hay albúmina o albúmina, ¿sí? Pero también podemos encontrarlo en ciertos vegetales, sobre todo los de color verde. Por ejemplo, la espinaca, casi la mitad de su contenido es proteína. Algo muy interesante. Podemos encontrar en la coliflor, en los champiñones, que son hongos, en los pimientos, en el tomate, etc. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No, maestro. Ok. Ya para terminar, esto lo van a leer en su casa, ¿sí? Les voy a pasar el PDF. Las pruebas bioquímicas para identificar proteínas. Obviamente no estamos entrando al laboratorio, pero al menos la teoría ya saben que se los pueden preguntar. La más utilizada es la prueba de Biuret, ¿sí? Donde utilizamos un reactivo que tiene cobre que nos permite teñir a las proteínas. Esto se da a nivel espectrofotométrico, en los 540 nanómetros de longitud de onda, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo albúmina de la clara de huevo, le agrego una base de hidróxido de sodio, y luego el reactivo de Biuret, vamos a ver que es positiva la reacción, quedando de un color como violeta, moradito, ¿sí? Y esto es lo que leo al espectrofotómetro, incluso para determinar cuantitativamente una proteína. Esa es la más utilizada, ¿de acuerdo? Igual, pues lean sobre la prueba xantoproteica. Esta sobre todo se da en proteínas con grupos aromáticos. El método de Bradford, este se usa a 595 nanómetros de longitud de onda y utiliza un reactivo que se llama azul de comasí. Este es para hacer una curva patrón y determinar cuantitativamente la proteína. Y lo mismo con el método de Lowry, ¿sí? Donde utilizamos igual iones de cobre que se unen a las proteínas generando un color azul. Aquí se utiliza igual un reactivo de Folin-Kyokel-2, ¿sí? Que detecta grupos fenoles. ¿De acuerdo? Eso lo leen con calma en su casa. Ok. Hasta aquí el tema de proteínas. Más o menos me lleva el tiempo que esperaba. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? Todo claro, maestro. Ok. Bueno, pues esa fue las dos clases intensas que recuperamos el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y cualquier duda, no piensen dos veces en escribirme, ¿de acuerdo? Que tengan muy buenas tardes, sigan disfrutando su descanso. Nos vemos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego, cuídense. Maestro. Hasta luego.